Bien, regresamos entonces, estamos con el economista Diego Macera, con quien vamos a hablar sobre la economía para el año 2015. Diego, hola. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bien, no sé si estarías de acuerdo conmigo, pero tal vez lo más interesante para seguir en el 2015 va a ser el precio del petróleo. Sí, definitivamente el precio del petróleo va a tener un impacto súper interesante en lo que se viene. Ya le ha dado una manito, creo, al BCR con la inflación que va a salir en la inflación de diciembre. La inflación para el próximo año también apunta más cercana al 2, ya bien en el rango meta. Para la empresa de análisis Stratfor es el commodity más importante de lejos. Dicen que consideran el petróleo no solo como un factor de competitividad global por los temas energéticos, sino además por la estructuración geopolítica, ¿no? Cómo Estados Unidos puede tratar a sus aliados y a sus enemigos, cómo Europa se desenvuelve, digamos, con el Medio Oriente. Y esto ya ha tenido, creo, hablando en geopolítica, una especie de rompimiento, de rotura dentro de la misma OPEP, ¿no? Ahí Arabia Saudita ha sido por su lado, ¿no? Venezuela e Irán están de para el otro, ¿no? Y no se han podido poner de acuerdo, y eso es lo que ha tirado el exceso de oferta que no. Correcto. Claro. ¿Cuál es tu hipótesis? Porque acá hay muchísimas conjeturas sobre por qué efectivamente Arabia Saudita, por ejemplo, no ha decidido reducir la producción, que es lo que hubiera hecho que sube el precio. ¿Cuál es la hipótesis que manejas o cuál es tu premisa? Es difícil, ¿no? Pero creo que la hipótesis más interesante es decir que Arabia Saudita está esperando que algunos salgan del mercado, ¿no? Una especie de dumping interno, ¿no? Esperar a que el precio baje lo suficiente para que los que ya no pueden competir a ese precio salgan del mercado y de ahí poder subir el precio antes. Es una estrategia conocida. Correcto. Ahora, el precio todavía está por encima del promedio histórico, que es $23. Sí, claro. Pero bueno, que estamos hablando pues de antes del tema de Irán, ¿no? Sí, en los últimos 50 años el promedio ha sido, si no tomas estos últimos 5 años, digamos, ha sido $23, $24. Claro, pero después pues fue hasta 150. Claro, y ahí ¿no? volvió a bajar. Y de ahí, claro, y ahora ya está regresando, ahorita creo que está como en 40 y pico, 48 creo que está. Imposible predecir el precio, pero ¿cuál crees que es la tendencia? Y la tendencia por lo menos en los siguientes años a que siga bajando, que se mantenga estable. Dudo mucho que suba de cara al 2015, porque Estados Unidos creo que va a seguir... la ruta del esquisto. La ruta del esquisto va a seguir ofertando. El pipeline de Keystone todavía está con algunos baches, pero va a seguir avanzando. Eso también va a apuntar a una baja aún mayor del precio. Y no veo que por el lado árabe vayan a reducir producción tampoco. Esto, como te decía, va a tener un impacto importante en lo que viene en la economía siguiente, no solamente por el tema energético, sino por un tema financiero, ¿no? Hay mucha plata metida en bolsa que se basa en petróleo, y esto puede ser un movimiento interesante del cara al próximo año. Ahora, para lo que es producción local, Perú, economía peruana, la reducción del barril a la mitad es una buena noticia, sobre todo por los sectores intensivos de energía, llámese minero, por ejemplo. Llámese minero, por ejemplo, sí. Se ha demorado un poco, ahora para el tema de productores se ha demorado todavía un poco en reducir, porque creo que están esperando a votar existencias. Pero eso me imagino debe ya ocurrir en el 2015, el impacto ya se debería sentir. Yo creo que debería haber ocurrido ya. De otra manera estamos trasladándole el riesgo de las subidas y bajadas de precio a los consumidores. Esto va a beneficiar, me imagino, también a la industria minera chilena, que tiene costos energéticos que son el doble de los peruanos y que tienen pues todo el norte repleto de cobre, y ellos sí están avanzando en su producción, ¿no? Sí, Chile tiene algunas ventajas competitivas con nosotros. La energía no era una. Ahora se van a poner un poquito más a la par con eso. Más competitivo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto crees que esto puede afectar la dinámica de producción en el Perú? ¿Crees que puede afectar en algún monto significativo? Yo creo que por ahora todavía, si estamos hablando de minería exactamente, los proyectos, creo que lo más importante ahorita todavía es inversión y no tanto exploración, pero producción de los proyectos que están viendo ahorita, ¿no? La entrada de Constancia, que viene ahora fuerte en el segundo semestre, que ya empezó de hecho, pero comercial viene en el segundo semestre.
y las inversiones gigantes, ¿no? Como la de Toquepala y lo que viene de las Bambas el próximo año. Yo creo que eso es lo más lo que debería. Qué pena entonces que no se pusieron a funcionar los proyectos que debían haber entrado en funcionamiento entre el 2013 y 2014, ¿no? Porque supuesto. les estaríamos sacando un mucho mayor rédito en Claro, estos, creo que en eso este era, año, o sea, ¿no? más que el precio del petróleo, creo que eso era lo clave que no ha pasado. ¿Cuánto es lo que se ha perdido de PBI? ¿Tienen algún estimado? ¿Han podido hacer alguna cifra gruesa de cuánto se ha perdido en PBI por no haber permitido que los proyectos mineros se pongan en funcionamiento? Es difícil porque hay que estimar inversión inicial y a veces la inversión inicial tiene mucho de importación, entonces al comienzo hay que netear la importación. Pero yo creo que la inversión perdida o retrasada debe estar alrededor de los 50.000 millones de dólares. Claro, lo que significa en puntos de PBI que estamos hablando de 20% más o menos. Podría ser, o sea, en los últimos... En los últimos, claro. Que habría que espaciar en 4 o 5 años. Y de cara a los siguientes también. Sí. Claro. Lo que significa entonces unos, por lo menos, 2 o 3 puntos de PBI perdidos por año. Podría haber digamos entre el 2013, 14... Sí, o sea, como te digo, es difícil estimarlo, pero podría sacarlo por ahí. Ok. Hablando entonces sectorialmente y olvidándonos un poco de los temas energéticos, ¿cómo ves la economía preparándose para el 2015? Digamos, industria, agricultura, pesca, comercio, ya hablamos de minería. Sí, pesca pues es siempre un tiro al aire, ¿no? O sea, es uno de los sectores más volátiles que hay. En industria y manufactura creo que sí esperamos un rebote un poquito más interesante. Sobre todo en base a exportaciones que van a venir, pero podríamos estar hablando tranquilamente de 7-8%. En construcción y vivienda, que también es algo que ha tenido significativa importancia en el crecimiento del PBI durante los últimos 10 años, también vemos un rebote, de repente no gigante como del 20% de años pasados, pero sí podríamos estar hablando del 10%. Y todo esto, por lo menos nuestros estimados apuntan a un crecimiento de cercano al 4 o 4.5%, que creo que es más pesimista que lo que calcula ahorita el BCR o el MEF, pero más optimista que lo que calculan muchos analistas políticos que están apuntando a un 2.5%, 3%. O sea, el cálculo del IPE el día de hoy para el 2015, ¿cuánto es? ¿4.5? Entre 4 y 4.5, sí. Correcto. ¿Ya? Igual hemos tenido que ajustar un poco a la baja, pero estamos por encima de varios analistas, pero como te digo, por debajo del discurso oficial, ¿no? Que está por encima del 5. Que creemos todavía que eso es un poquito... De nuestro principales, mejor dicho, rubros de exportación, que son agroindustria y confecciones, a las confecciones no les fue muy bien este año. ¿Tienen alguna idea, alguna proyección para el año 2015? Bueno, los principales mercados ahí son algunos latinoamericanos y Estados Unidos, ¿no? Esperamos que Estados Unidos se recupere durante cada próximo año. Este año creo que ya creció a 3, ya va a cerrar en 3, pero el año pasado cerró en 3, este año esperamos que se mantenga algo parecido, a pesar que tuvo un bajón en el último trimestre. De hecho, hay una proyección, si mal no recuerdo, de 3.8 para el 2014. Para este año. De repente es un poquito optimista, pero igual con que sea 3 o 3.5 creo que vamos... Claro, para una economía del tamaño es casi emergente esa tasa de crecimiento. ¿No? Es más alta que la nuestra. Claro. Es más alta que la nuestra, cosa que debería... ¿Hace cuántos años Estados Unidos no crecía por encima de Perú? Tendríamos que retornar a los 90, tal vez. Sí, posible. No tengo el dato ahorita, pero sí, hace bastante tiempo. Lo cual, como te digo, debería darnos vergüenza. Claro. Porque deberíamos estar más bien haciendo convergencias hacia el primer mundo y no quedarnos retrasados. Claro, exactamente. Bueno, como hablábamos, pues lamentablemente se perdieron algunas oportunidades y son oportunidades que no necesariamente se van a volver a dar en el futuro inmediato, ¿no? Es que como el precio cambia, ya no es lo mismo invertir cuando el precio era acá que cuando el precio era allá. Si no, preguntémosle a Bolivia con el tema del gas. Entonces, como te digo, estimado son las restricciones, las inversiones que se han cancelado o retrasado, y ya las que se retrasaron no sabemos en qué momento van a salir o si salgan del todo. Claro. ¿Y sabe cuándo la tecnología producirá algún producto que sea alternativo al cobre y entonces se eliminan como ha pasado sostenidamente, con el caucho, con el guano, como ha pasado con el salitre, exacto. Claro. Bueno, ok. Vamos a hacer entonces nuestra primera pausa. Vamos a regresar después para hablar de la Ley de Empleo Juvenil. Una pausa y regresamos. Regresamos, estamos conversando con el economista Diego Macera del Instituto Peruano de Economía. Con él vamos a hablar ahora sobre la Ley de Empleo Juvenil. Diego,
¿Cuál es tu balance de la ley? Después podemos hablar, si quieres, de si estuvo bien presentada, mal presentada, mejoras, pero ¿cuál es su balance en general o sea, de la ley en sí, específica? de la ley en sí. La ley en sí es un paso positivo de todas maneras hacia el camino que deberíamos estar dando, que es un camino de mayor flexibilización laboral. Pues recordemos que el Perú está por debajo, a media tabla y por debajo de la media tabla en temas de flexibilización general en el ranking del World Economic Forum, y en temas de contratación y despido está en el decil inferior, está 130 y 144. Correcto. ¿Ya? Entonces hay que atacar estos problemas. Estos son problemas graves, son problemas serios. Y en este campo de la flexibilización y la falta de flexibilización laboral son los jóvenes y los menos educados los que más sufren las rigideces. Leía el Twitter hoy día por la mañana y leía a muchos jóvenes diciendo, me sigues diciendo que debo de aceptarlo, pero no me das ninguna razón válida, una data, un estudio o algo que valide por qué yo debo de aceptar esta propuesta. ¿Qué le dirías al respecto? A ver, hay diferentes maneras de encarar eso, pero lo más sólido es decir que ahorita, mientras estamos hablando, hay solo 1 o 2 jóvenes de cada 10 tienen algún tipo de derecho, ¿ya? Entonces, decir que necesitamos más información, o sea, esta data por sí sola debería hablarnos de la barbarie que es mantener a tanta gente trabajando sin nada de vacaciones, sin seguros, sin algún tipo de condiciones mínimas de trabajo, de seguridad en el trabajo. Entonces, solamente diciendo que tenemos a 8 personas de cada 10 trabajando en estas situaciones, ya debería hablarnos de qué tan importante es pasar esta ley y qué tan importante es incluir a la gente. Correcto, pero para muchos eso no es culpa de los jóvenes, sino es culpa de los empresarios que quieren ser informales, culpa de las grandes empresas que no quieren pagar los beneficios y por lo tanto no son los jóvenes los que se tienen que hacer con el muerto. Esa es un poco la sensación que yo levanto cuando veo un poco las críticas a la ley en las redes, que es donde están sobre todo los jóvenes. Aquí lo importante creo es hablar de productividad. ¿Ya? Más allá de temas de legislación y de flexibilización, la madre del cordero es la baja productividad de los jóvenes. ¿Ya? Y es por eso al final que ellos son los más impactados por la falta de flexibilización. El problema de la productividad es que hoy los jóvenes que están sin contrato son mucho menos productivos que el salario mínimo. ¿Eso hay alguna manera de probarlo, de comprobarlo? Sí, eso está en la NAO. Ahorita hay cifras. Sí, creo que está ahorita como en 600 soles, ya la productividad promedio del joven informal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo un empresario va a contratar a alguien que le produce menos de lo que él le tiene que pagar? ¿Ya? El problema de fondo, por supuesto, es que esta persona está produciendo 600 soles. ¿Ya? Pero igual el régimen laboral y la flexibilidad se tiene que adecuar a estas circunstancias. Correcto. ¿Y cuáles serían los factores por los cuales esos jóvenes son menos productivos que otros jóvenes? Porque al final lo que estamos hablando es de una diferencia, efectivamente, entre los diferentes, la famosa heterogeneidad en la oferta laboral, ¿no? Sí. Ahora, aquí es importante decir que... ¿Cuáles serían las bases de esas diferencias? Aquí ya estamos hablando de problemas mucho más profundos de lo que una ley puede solucionar. Ya estamos hablando de temas de inversión de largo plazo, salud, en educación, infraestructura, de productividad total de factores. Ya estamos hablando de temas mucho más estructurales. Entonces, por ejemplo, ¿esta ley pudo haber compensado eso de alguna manera? Esta ley a lo que apuntaba en ese sentido es a la parte de los incentivos a la capacitación, que es un tema muy importante y que de hecho se ha recogido ya en otros lugares del mundo cuando se han incluido regímenes similares. Yo sí creo que esta ley pudo haber sido un poco más agresiva en esos temas. Chile, por ejemplo, cuando implementó un régimen de jóvenes similar, ahora como 6 años, tuvo un régimen mucho más agresivo de incentivos para los jóvenes, donde habían casi que subsidios reales, no solamente de crédito tributario, sino reales para las empresas que invertían. O sea, tú aceptas este trabajo y yo a cambio te doy tanto que compensa lo que estás perdiendo. Con ciertas condiciones, ¿no? Que se mantenga el joven empleado por tanto tiempo. Un programa juntos, pero exacto, tipo un programa juntos, pero para capacitación de jóvenes, ¿no? Que de repente se pudo haber aplicado, se pudo haber ido por este camino o hacerlo mucho más intensivo. Correcto. El tema de la capacitación es algo que no ha sido explotado suficientemente. Efectivamente, la ley no solo restringe, digamos, derechos que al final son costos, y eso es a lo que va la ley, a lo que apunta la ley, sino también provee de capacitación.
pero uno siente que en el debate la parte de la capacitación ha quedado absolutamente en el aire. ¿Y eso es porque estuvo mal comunicado o porque efectivamente la oferta de capacitación, el ofrecimiento, no la oferta, lo que se ha ofrecido de capacitación, pues en verdad es bastante gaseoso? Uno lee la norma y habla de capacitación, pero no sabemos exactamente a qué se refiere. Si es que te van a dar becas para ir al Senati o si lo que están es subvencionando, o sea... Sí, eso me imagino que va a quedar un poco más claro en el reglamento, que ya debería haber salido hace unos días, o por lo menos para comentar. Y lo que yo sí entiendo es que muchos de los empresarios sí están interesados en esa parte de adquirir el crédito tributario para la capacitación. O sea, sí ha sido una buena medida y creo que el ministro Gessi ha estado tratando de explicarla y darle mucho más énfasis al tema de la capacitación que al tema de los derechos laborales o del régimen, pero se ha hecho tarde. ¿Ya? Esta batalla, por lo menos mediáticamente y en las calles, es una batalla difícil de revertir, a pesar de que el apoyo, Ipsos te dice que hay una mayoría silenciosa que está a favor de la ley. ¿Ya? Y eso es un tema que no se está levantando. Hay gobiernos que caen por no 20.000 personas, o sea que no, totalmente, no se trata de si la mayoría está a favor o en contra, ¿no? Sino de cuántos se movilizan, y los que se movilizan están hoy día cerrados en una serie de ideas, pueden ser dogmáticas, lo que tú quieras, pero son ideas y están... Pero ahí yo creo que incluso podría haber habido una falla de cálculo político en el sentido de que PPK, por ejemplo, hubiera sido el primero que debería ser abanderado de esta legislación, dado que él propuso algo similar en su plan de gobierno. Sí, lamentablemente ni leyó ni revisó la norma. Fue... Yo leía en Twitter a un autodenominado pulpín dando una propuesta alterna. Decía, ¿por qué no entregan los derechos que nos quitan de manera escalonada a través del tiempo, conforme se va comprobando que estamos haciendo bien nuestro trabajo? Entonces, por decirte, a los 6 meses me devuelves tal parte de los derechos recortados, a los 9 meses tanto, a los 12 meses tanto, y hacerlo progresivo. Hacerlo progresivo. Me parece una alternativa válida. Es como se hace, de hecho, en varios países, y no solamente para jóvenes, sino para adultos. En Estados Unidos, por ejemplo, uno se va ganando las vacaciones conforme va teniendo más tiempo en el lugar de trabajo. Claro. Me parece una alternativa válida, y de todas maneras, recordemos que este régimen está pensado para personas que están, para jóvenes que están desempleados o han estado desempleados por los últimos 3 meses. Entonces ya de por sí estas personas entrarían con unos beneficios que harían más dinámico su contratación en el mercado laboral. Una alternativa a la ley Pulpín ¿no sería también que el gobierno diga, bueno, ok, vamos a dejarle todos los derechos a los jóvenes, pero a cambio a los empresarios les voy a reducir sus costos de hacer empresa por otras vías? Mejorarle, por ejemplo, el acceso a infraestructura, mejorar la seguridad, mejorar la administración de justicia. Sería genial, pero ¿Eso no sería una mejor ley Pulpín, digamos? Sería genial, pero no son excluyentes. O sea, no son, pero digamos que los jóvenes también dicen, me recortas a mí, pero no mejoras nada, que reduciría, porque al final los empresarios se manejan por costos. Por supuesto. Y si a mí me vas a subir el costo por un lado y me lo reduces por el otro, al final se netean y yo lo que estoy buscando son márgenes. Perdón, se manejan por márgenes, no por costos. Entonces, el gobierno podría ser más eficiente, efectivo para este tipo de normas si a la vez hace una oferta de que sea más holística y no solo en un campo específico laboral, sino que cubra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto paga una empresa? No hablemos de las grandes, porque a ellos al final de cuentas van a arbitrajes o lo que sea, pero ¿cuánto gasta en temas legales? O incluso de seguridad. En seguridad. En seguridad, ¿no? Privada, porque la pública no te la provee. Claro. ¿No? Esas son bienes básicos que te tiene que proveer el Estado y que no lo está proveyendo, pero creo que tiene que ir de la mano, la reforma tiene que ir, o sea, ahorita el mercado laboral es rígido, eso tenemos que arreglarlo. De la mano el Estado tiene que estar proveyendo otros bienes que ahorita no está proveyendo adecuadamente. Claro, no te educo bien y encima te lanzo al mercado laboral de manera poco preparada, por decirlo de una manera, y de alguna manera lo que te estoy diciendo es que tú vas a asumir parte de esos costos. No te educo bien y te lanzo un mercado laboral en el cual el costo para contratarte es demasiado alto. Claro. Entonces, como no te he educado bien, tú no puedes acceder al escenario de costos altos que además generé yo como Estado. Por supuesto, que yo genero costos altos, yo pongo un salario mínimo alto, yo pongo rigideces súper altas y además te educo mal.
Claro. Entonces, como uno espera, eso explica totalmente que haya 8 de cada 10 en la informalidad. Claro. Bueno, Diego, te agradezco por tu visita esta noche. No, gracias a ti. por la explicación. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank